Lo que vemos en ellos es que no cuestionan el porqué de su posición social. Parecería que viene dada y que seguirá por siempre. Podemos hablar más de muerte que de vida, porque, y no es literal, sino que nosotras venimos trabajando hace 4 años con ellos y ya algunos de estos jóvenes han muerto, tanto como producto del SIDA como producto de los supuestos enfrentamientos que han tenido con la policía o de haber muerto en las mismas comisarías, que han quedado detenidos por más de 1 año, por más que parece que legalmente no se puede, sin comida, sin nada, y no han sido atendidos cuando lo necesitaban. A pesar de todo, confío en el género humano y supongo que alguna salida habrá. O sea, es cierto que, desde el análisis concreto de algunas situaciones no hay demasiados indicios, pero supongo que en otras épocas se creía lo mismo y siempre, hubo algunas salidas. Un grupo de jóvenes sociólogas becadas por la Universidad de Buenos Aires y el CONICET efectuaron durante varios años un trabajo de investigación para tratar de saber qué estaba ocurriendo con los jóvenes marginales en el Gran Buenos Aires. Edición Abierta dialogó con ellas para tratar de saber cuál había sido el resultado de su trabajo. Nosotros observamos a partir del grupo con el que nosotros trabajamos en nuestra investigación, lo ubicamos dentro de un contexto de aumento de la pobreza y dentro de un contexto en el que los jóvenes cada vez acceden menos al mercado laboral y tienen, de alguna manera impedida su incorporación al sistema de educación formal. A partir de esta situación, lo que nosotros vemos es que toda la juventud popular urbana, que se puede concentrar, podemos decir, en el Gran Buenos Aires, circula por lo que podemos llamar circuitos de daño psicosocial que afecta a distintas áreas de su vida cotidiana, como puede ser tanto lo laboral, la educación, como la estructura familiar, o temas más específicos como ser el de ciudadanía, por ejemplo. El comportamiento es bastante especial. Queremos recalcar nuevamente que esto surge a partir de una investigación de un grupo muy específico de jóvenes de sectores populares, que no solamente se encuentran dentro de la franja de pobres estructurales, sino que también se definen como pertenecientes al underclass, a una infraclase. Esta infraclase se caracteriza por tener un determinado estilo de vida, que hace que los jóvenes, por ejemplo, no se encuadren dentro de las normas sociales aceptadas comúnmente en relación a la reproducción de la familia, hace que estos jóvenes, por ejemplo, se inserten en el mundo de la delincuencia, en el mundo de la droga, y sobre todo, que resignifiquen su vida a partir de estos valores que no son los valores compartidos por todos los jóvenes. Uno se pregunta en forma inmediata cómo son estos grupos de jóvenes. Generalmente se los suele encontrar en las esquinas de los barrios del Gran Buenos Aires. ¿Y qué causas generan sus conductas? Si tenemos que hablar de este grupo, tal vez una de las cosas más terribles que podemos hablar más de muerte que de vida, porque y no es literal, sino que nosotras venimos trabajando hace 4 años con ellos y ya algunos de estos jóvenes han muerto, tanto como producto del SIDA como producto de los supuestos enfrentamientos que han tenido con la policía o de haber muerto en las mismas comisarías, que han quedado detenidos por más de 1 año, por más que parece que legalmente no se puede, sin comida, sin nada, y no han sido atendidos cuando lo necesitaban. Entonces, es un proceso que es irreversible, que el tema de la muerte, es muy significativo, que la condición de ser joven no quiere decir absolutamente nada para ellos y que es un proceso que transcurre en el presente. La cuestión del tiempo es importante porque ellos no hacen alusión al tiempo futuro. Ellos dicen, como una canción de Los Redondos que dice el futuro ya llegó. Bueno, para ellos el futuro ya llegó, el futuro es presente, no hay perspectivas, no hay expectativas de vida.
Por eso les es tan difícil tanto a los hombres como a las mujeres poder imaginar mundos diferentes, realidades diferentes. De repente lo que hemos observado en estas mujeres y en otras mujeres de estos sectores populares es su incorporación, digamos, al mundo de la religión, preferentemente a la religión evangélica, donde encuentran tal vez una salida, una línea de fuga para poder soportar de otra forma la pobreza, la violencia y la muerte con la cual viven. O sea, no hay tantas alternativas en sus vidas. Se les presenta el tema de la religión o la nada, digamos, porque el Estado no se hace cargo de ninguna forma de estos sectores. Bueno, hay varios factores, ¿no? Hay un factor estructural fuerte que, bueno, es la crisis socioeconómica que atraviesa la Argentina, particularmente desde 1975, ¿no? A partir del Rodrigazo, que hace que la distribución del ingreso sea cada vez menos equitativa. Y esto, bueno, afecta a los sectores medios y a los sectores medios bajos en general. Pero también hay factores culturales que están incidiendo, que no solamente son propios de la Argentina, sino que que afectan como a la cultura occidental en general, que tienen que ver con esto que se habla de la posmodernidad, ¿no? Y que, bueno, los jóvenes populares no están exentos, digamos, de este clima de época en el cual vive la sociedad. Que por ahí esto que yo decía de la dificultad de sostener un proyecto no es algo solamente de los sectores populares. Los jóvenes sectores medios uno puede ver como cierta sentimiento de apatía, de no saber muy bien hacia dónde dirigirse, porque digamos, en este clima de posmodernidad hay toda una serie de valores como la idea de ascenso social a través de la educación, la posibilidad de progreso y de ascender socialmente a través de un trabajo. Todo esto está en crisis, ¿no? Hay toda una serie de valores modernos que están en crisis y bueno, esto afecta. Y si usted tuviera que trazar muy rápidamente un dibujo, cuando un sociólogo habla de la posmodernidad y tuviera que exponer cuáles son los principales puntos que están incidiendo sobre los comportamientos actuales, este esquema de posmodernidad, ¿me podría hacer un dibujo de esto? Bueno, hay toda una serie de cosas, digamos, que inciden, ¿no? Digamos, en esta idea de posmodernidad aparece en crisis el valor del saber como para tener un lugar destacado dentro de la sociedad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cultura del libro, digamos, hoy sabemos que vivimos una cultura más mediática que atraviesa a toda la sociedad y esto cambia los valores en cuanto al papel de la educación, etcétera. En esta posmodernidad, bueno, un valor también en crisis es la idea del progreso social a partir de la educación y del trabajo, ¿no? Y de alcanzar un lugar de poder a través de estos valores. Esto es un valor moderno que está en crisis. En la posmodernidad también están en crisis otros valores que tienen que ver con la constitución de la familia, es decir, todo aquello que digamos, definía la modernidad de cuanto al progreso y a la obtención de cosas hacia el futuro, eso está en crisis, ¿no? La idea de un futuro a realizar. El perfil descripto abre sin ningún lugar a dudas un profundo interrogante. ¿Cuál es el futuro posible de estas jóvenes generaciones? Sí, el futuro, digamos, que es como una agudización del presente, ¿no? O sea, que son fenómenos que también están ahora, que son actuales. El tema del desempleo, el tema de la falta de educación, sobre todo, digamos, teniendo en cuenta que estos son los temas, digamos, con los que décadas anteriores uno trataba de analizar la sociedad que estaba inmersa por ahí en un proceso de modernización y de progreso en el que uno podía proyectar determinado futuro, digamos, tratando de analizar con esos parámetros la situación presente y vislumbrar algún futuro, digamos, que se hace bastante difícil y poco alentador. Si bien en el grupo específico todo se agudiza y todo parece ser mucho más negro que bueno, a nivel más general, creo que son datos que llaman la atención sobre cuestiones que nos tocan a todos, ¿no? No solo a sectores populares. No, sobre todo,
digamos, hablar del descreimiento que hay de estos jóvenes de sectores populares con respecto a la política, porque es muy importante, porque al no vislumbrar en la política una herramienta, digamos, de transformación social, lo que ocurre es que digamos, esto repercute en ellos en una pasividad que los hace aceptar, naturalizar el orden social existente. O sea, lo que vemos en ellos es que no cuestionan el porqué de su posición social. Parecería que viene dada y que seguirá por siempre, porque tienen una relación fetichizada con la política, ¿no? Es decir, parecería que la política, digamos, está inmersa en un círculo vicioso en el cual ellos no tienen nada que ver. La política no está hecha por los hombres. Parecería que está completamente hecha por estructuras desvinculadas del quehacer humano. Entonces eso los mantiene alejados y a su vez reproduce su situación social. Es muy importante a veces, en general se hace más hincapié en estos datos estadísticos que creo que son muy importantes, pero nosotras en lo que trabajamos más es en el área, digamos, del imaginario social. ¿Qué es lo que cree la gente? ¿Cuáles son las representaciones, las valoraciones de la gente en relación a su propia práctica? Porque esas valoraciones son las que las va a hacer pensar que el mundo es de determinada manera y de actuar de acuerdo a eso. Entonces lo que vemos nosotras, que el futuro, que digamos que no hay futuro, que la política se encuentra completamente corrompida y no tiene ninguna incidencia. Si uno hace algo, digamos, no hay repercusión posible. Entonces, todas estas cuestiones que cree la gente son muy importantes. Eso es lo que nosotros podríamos llamar en otro marco ideología. Es lo que hace la ideología de ellos, que frena la posibilidad de percibir al mundo de una manera distinta. El mensaje que les llega también de parte del entorno social que los rodea es su imposibilidad o que digamos o incluso ese bloqueo, ¿no? O sea, yo no creo que haya un mensaje que se emite desde algún lado que no les llega, sino que digamos hay como una especie de mensaje construido de ambas partes que termina en esto. No es que ellos, digamos, por lo menos yo lo veo como que no es que ellos se ven impedidos de recibir las cosas buenas que les vienen de afuera por una cuestión personal y una visión fatalista del mundo, sino que por ahí simplemente porque tampoco hay una emisión social de mensajes demasiado positivos hacia ellos, ¿no? A partir de barreras explícitas que se le imponen y a partir de incluso códigos culturales y sobre todo visiones muy estigmatizadas sobre ellos también, ¿no? Que hacen que no puedan acceder a otros mundos por ahí. Digo que no solo una preocupación de la sociedad, sino una ocupación, que es muy distinto. Una cosa es preocuparse y otra cosa es ocuparse. No, yo coincido con vos. Justamente de la sociedad le llegan mensajes, pero los mensajes que le llegan no hablarían de la posibilidad de construir un mundo distinto, un mundo mejor para ellos. De repente, algunos de estos jóvenes, por ejemplo, van a algunas instituciones para recuperarse de la droga y se dan cuenta que en esas instituciones circula más la droga que lo que circula en la calle. De repente van a conseguir un trabajo y les dicen, no, vos sos un negro sin dientes, entonces no te voy a tomar una persona que sea que estéticamente, no le dicen con estas palabras, pero que estéticamente corresponda al modelo legítimo de belleza, o por lo menos se acerque más a él. Entonces todos estos no, ellos lo toman. La cuestión es tal vez preguntarse qué otros mensajes les llegan, si les llegan otros mensajes positivos, al margen de un mensaje más contenedor que es el mensaje de la religión, que es el mensaje de la salvación, que es el mensaje de por ejemplo, alguna de la religión evangélica que les dan casa, les dan trabajo, les dan contención afectiva, les dan lugares para ir los fines de semana, etcétera, etcétera. Ese es el rol, digamos, que en otras épocas y no muy lejanas tenía el Estado en relación a estos sectores más desprotegidos o sectores de riesgo. Pero ¿qué pasa en este momento? Que el Estado se retira. A veces lo que nosotras sentimos cuando incursionamos en este barrio donde se encuentran ellos, en el sur del Gran Buenos Aires, es que es tierra de nadie. Eso es tierra de nadie. Donde, digamos, una cosita, donde los únicos que entran del Estado, digamos, es la policía. La policía es la única mano del Estado
que entra, y entra para penalizar, entra para castigar. Esa es la vinculación que estos jóvenes tienen con el Estado, solo eso. Incluso lo que yo quería agregar es que si nosotros tomamos en cuenta su visión de la política, o sea, también hay que ver qué pasa desde la política hacia ellos, ¿no? O sea, con una relación clientelística generalizada como hay entre los políticos y lo que se puede denominar el pueblo, también, digamos, ese es un mensaje que están recibiendo. Entonces, ¿de qué manera ellos pueden reprocesar ese mensaje para convertirlo en la política como una herramienta de cambio? Es muy relativo eso, o sea, no es una cuestión de ver a ellos con su visión del mundo totalmente alejada del resto, que es el mundo que le va mandando mensajes y que, digamos, se van acomodando en las distintas visiones desde ambas partes, ¿no? Estas jóvenes sociólogas realizaron simultáneamente un trabajo de investigación para conocer cuál es la situación de la mujer en esos grupos. Nosotros, digamos que agudizamos un poco la mirada sobre la mujer a partir de lo que veíamos que iba pasando con los hombres, porque, digamos, nuestro núcleo de observación era un grupo que se llama, que denominamos, digamos, la barra de la esquina, que son como, digamos, en el Gran Buenos Aires, en los barrios, se puede observar el fenómeno de que en las esquinas se juntan varios grupos de jóvenes, en general de composición masculina, a tomar cerveza, a escuchar música, etcétera. Y a partir de nuestro contacto con estos jóvenes tuvimos acceso al mundo de las mujeres que rodean a estos varones, digamos, que son tanto sus esposas o concubinas, porque en general no tienen legalizada su situación conyugal, sus hermanas y familiares y amigas, digamos, que circulan a su alrededor. Que no están, digamos, no son externas a todo este fenómeno que comentábamos de los circuitos de daño psicosocial, y si bien afectan las distintas problemáticas, las afectan de distinta manera por el hecho de ser mujer, hay muchas cosas que comparten, ¿no? Las mujeres, digamos, que participan de su relación con este grupo tienen entre 14 y 18 años. La mayoría de ellas ya son madres, tienen entre 1 o 2 hijos. Y bueno, qué sé yo, como características peculiares de la mujer que hemos observado es que ellas, la mayoría, han pasado a pertenecer del mundo privado de sus familias propias al mundo privado que los hace vivir con sus parejas en las casas de sus familias políticas, ¿sí? O sea, pasan de un mundo privado a otro mundo privado sin pasar por esa etapa de tránsito, que es la etapa característica o como se denomina de moratoria, que hace a la juventud un sector diferente, más allá de lo etario, a otro tipo de sectores. Y por un lado está, digamos, muy fuerte el tema de la reclusión en el hogar y en toda la esfera doméstica, ¿no? O sea, tienen muy poco contacto con lo que se puede llamar la esfera pública o el espacio más allá de lo que es salir de su casa y de lo que significa el cuidado del hogar y sus hijos. Salvo a través por ahí del consumo de televisión, por ejemplo, que es, digamos, el contacto más fluido que tienen con el mundo exterior. Lo que más llama la atención es eso, porque en general no están insertas en el mercado de trabajo y su paso por la escuela por ahí se limita al ciclo escolar primario o secundario incompleto. Pero digamos que esa característica de estar medio recluidas en el espacio doméstico es lo que de alguna manera le va definiendo todo el mundo simbólico y toda su vida cotidiana más concreta, ¿no? Otra incógnita planteada es si estas jóvenes generaciones ubicadas virtualmente fuera del actual sistema social pueden llegar a convertirse en el futuro en el germen de un antisistema. Yo creo que sí se podría pensar las repercusiones que pueden tener a nivel societal el crecimiento de la marginalidad. Hace un tiempo en Francia se hizo una investigación que se llama La miseria del mundo, de un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu, y un poco, digamos, las conclusiones que surgían de ese libro era que los sectores marginales en Francia, lo peculiar de ellos eran que justamente no querían volver a integrarse a la sociedad, no les interesaba insertarse en el mercado de trabajo, sino que preferían vivir su marginalidad, ¿sí? O sea, ya no se preocupaban por integrarse. Entonces, no sé si es anti, pero que estamos en un proceso de transición hacia una sociedad distinta, hacia una
como se denomina, una sociedad dual, en el cual va a haber un porcentaje muy pequeño de personas que se van a quedar dentro, integradas al sistema, insertas en los sistemas de punta, etcétera, tecnológicamente hablando, y por otro lado gente que se va a quedar completamente afuera. Ahora, al ser cada vez más creciente, cuantitativamente hablando, la gente que se va a quedar afuera, no sé lo que puede llegar a ocurrir, digamos. De hecho, en distintas provincias nuestras o en México, como pasó en Chiapas, fueron los sectores más pobres, los sectores más marginales, no más politizados, pero sí los sectores que más sufren, tanto a nivel social, económico, político, esta situación de ajuste. Pero en esos casos se están pidiendo por integrarse, pero ya hay casos que, digamos, están tan afuera que casi es imposible pensar en una integración en la sociedad. No tenemos que ver, digamos, toda esta situación como una situación ajena a nosotros y porque de por sí, digamos, cuando uno trata de analizar una situación está mirando al otro. Yo creo que lo importante es reconocer que nosotros también somos el otro, ¿no? Y no decir, bueno, los otros, los pobres, los que están en el Gran Buenos Aires, están así, digamos, y pueden plantear problemas a un sistema, o su situación puede ser pensada como antisistema, no. O sea, lo que yo creo es que frente a una sociedad cada vez menos igualitaria, más heterogénea, más dual, la única salida que yo veo para poder analizar todo esto es reconocernos nosotros mismos en esa situación, no tratar de analizarla como algo ajeno o como algo anti algo que nos pertenece y lo otro no, digamos, sino justamente frente a tantas exclusiones que se viven dentro de esta sociedad y dentro de este sistema, no plantear una exclusión más en el análisis de la situación y tratar de integrar y de ver qué pasa y cómo se puede solucionar esto, digamos, tratando de incluirlo todo en un mismo análisis, ¿no? El problema que se presenta, esto es muy interesante pensarlo, pero en la cotidianidad vemos cómo los sectores más integrados cada vez van privatizando más sus vidas, sus casas, ya algunos barrios parecen countries, tienen lugares para que jueguen sus hijos privados, que son los kidsport. Cada vez se van privatizando más sus ámbitos, cada vez se tiene más temor al otro que sería el cabecita negra, el negro, los inmigrantes ahora. Siempre hay un otro al cual temer y al cual se quiere excluir. Entonces la cuestión es, estoy de acuerdo en empezar esta exclusión. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y qué es lo que estamos generando de alguna forma? ¿Y quiénes hacemos el sistema, digamos, que puede ser el sistema hegemónico a través del cual evaluar un antisistema posible? O sea, en vez de plantear esa dualidad, tratar de integrarlo y vernos todos incluidos en un mismo sistema, porque, en el que, bueno, los cambios llegan a todos los ámbitos, ¿no? Siempre se pide de distintos sectores por mayor seguridad, por cuidarse del delincuente, ¿no? Que ya se lo tiene completamente estereotipado. No hace falta irse al siglo XIX con el Lombroso. La cuestión es ver por qué surge en la sociedad, por qué surge en forma cada vez creciente en la sociedad mayor delincuencia, por qué hay mayor violencia, por qué, por ejemplo, se han visto en algunos estudios, los países menos industrializados son los que tienen mayores porcentajes de delincuencia. ¿Qué es lo que estamos generando como sociedad? ¿Sí? No tanto cómo cuidarnos o cómo excluir al otro, sino qué es lo que estamos generando. Desde distintos ámbitos, digo, desde el cuidado de nuestros hijos, la ropa con cuales nos vestimos, los ámbitos a donde concurrimos, lo que pasa, por ejemplo, en las discotecas. La exclusión cada vez se va creciendo más y cada vez se va haciendo más sutil, ¿sí? Y cada vez se va agudizando. Por eso ahora, por ejemplo, con los inmigrantes que hay de países bolivianos, paraguayos, etcétera, existe una fobia que deberíamos enmarcarla en todo este cuadro de exclusión y de ciertos sectores de no querer juntarse por miedo para defender la seguridad y la propiedad privada. Durante 4 años, estas jóvenes sociólogas estuvieron buceando en el mundo de estos jóvenes. No podíamos dejar de consultarlas cómo veían ellas el mundo que viene. Yo lo veo sin demasiada espera, digamos.
desesperanzada, por decirlo de alguna forma. No veo demasiados indicios a nivel de la sociedad como para poder revertir esta situación. Si bien existen algunos focos de resistencia, pienso que tiene que ver con todo este clima del cual veníamos hablando. Creo que hay demasiada incertidumbre que se transmuta en un inmovilismo muy desgarrador y que ayuda a pensar mundos distintos. ¿Cuántos años tenés? 27. ¿Y vos cómo lo ves? Yo, o sea, en parte coincido y en parte, digamos, sería incoherente tener un hijo adentro y pensar esto. O sea, que yo, a pesar de todo, bueno, confío en el género humano y supongo que alguna salida habrá. O sea, es cierto que, digamos, desde el análisis concreto de algunas situaciones no hay demasiados indicios, pero supongo que en otras épocas no sé, se creía lo mismo y siempre, bueno, hubo alguna salida, así que confío en eso también. ¿Cuántos años tenés? 25. ¿Desesperanza o esperanza para un delicado tema que exige una profunda atención de parte de todos? Esto ha sido todo por hoy. Volvemos a encontrarnos con usted y Edición Abierta dentro de una semana.